Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Amigos míos y hermanos en el Señor, gracias por estar aquí en su programa Camino de Vida. Gracias por acompañarme y gracias porque en estos pocos minutos tenemos la oportunidad de dialogar con el Señor y conocer qué tiene Él para nuestras vidas y de qué forma podemos aprender como Él nos enseña a diario, a valorar lo que es la enseñanza de cada uno de sus preceptos. Sabemos que nuestra deuda está completamente cancelada y posiblemente no estamos refiriéndonos a la deuda que tenemos con el banco o con la caja de crédito o con algo que estamos debiendo en la cuenta de la luz o algo parecido. Estamos hablando de cómo tenemos que reflexionar respecto a qué significó el proceso de sanación que Jesús efectuó cuando entregó su vida para darnos vida a nosotros. ¿Cómo podemos mirarlo y cómo podemos materializarlo en nuestra mente y agradecérselo al Señor desde el fondo de nuestro corazón? Con un ejemplo que nos lleve a conocer un poco más sobre esto que es tan importante en nuestras vidas. También miraremos de qué manera podemos alcanzar a mirar aspectos que nos llevan a entender cómo fue y cómo es que, perdonando los pecados, Jesús ordena nuestras vidas. ¿Cómo es que podemos nosotros valorar lo que el Señor hace y cómo Jesús, al llevar a cabo ese sacrificio, nos elevó a la dignidad a la cual nos ha llevado? ¿Cómo es que Ezequiel nos enseña en los versos 1 y 2 del capítulo 16 a entender la gracia y de qué manera podemos nosotros alcanzarla cuando le suplicamos al Señor que nos lo regale? De estos temas hablaremos en su programa de hoy, Camino de Vida. Empezamos. Dios no almacena nuestros pecados para usarlos en el futuro en contra de nuestras acciones. Él no toma en cuenta nuestros pecados como represalia. Él no los almacena para luego echarnos la culpa y señalarnos. Él no es el ser humano que, como hacemos y muchas veces como vemos que lo hace nuestro prójimo, acumula todas nuestras fallas, las que hemos cometido contra ellos, y nos la pone en cara cada vez que tiene oportunidad. Esos somos nosotros los seres humanos. Pero Dios no actúa así. Dios nos enseña a mirar en una forma diferente lo que son las transgresiones, los pecados y la forma como oramos en contra de Él y en contra de nuestro prójimo. Esta frase de que Él no toma en cuenta nuestro pecado puede referirse a lo que representa desde el punto de vista contable un asiento o un escrito en el libro mayor de la contabilidad que lleva a cabo un contador. Cuando nosotros hacemos un depósito en el banco, el cajero anota el depósito como un crédito. Es algo que tenemos a favor. Cuando nosotros retiramos dinero, se hace o se realiza un débito en la cuenta por la suma que retiramos. O sea, es una operación a la inversa. Nos resta lo que nos entrega del saldo que tenemos. Sin embargo, una vez que hemos recibido el perdón de Dios, nuestras deudas son borradas. Es algo que miramos desde el punto de vista de simbología que estamos utilizando. Cuando nosotros pagamos nuestra deuda al banco, nos hemos liberado de lo que es ese compromiso que tenemos. ¿Pensamos acaso que lo que estamos viendo es la acción de un contador descuidado? Cuando miramos todo esto que no sucede en la contabilidad material, porque ningún banco nos exonera del pago, ni nos acredita sumas que no hayamos nosotros aportado. Mientras que Jesús y nuestro Padre Eterno no valoran, no nos restan, no nos acusan, no nos colocan en el plan de culpables cuando pecamos,
ni nos lo ponen en una cuenta por cobrar. Entonces, la respuesta es no. No es un contador descuidado nuestro Señor al no asentar en el libro mayor todo lo que hacemos en contra de él. Dios es un contador perfecto. Todo contador sabe que para que los libros cuadren, los débitos deben ser compensados por los créditos. Por lo tanto, Dios ha compensado los débitos, que son nuestros pecados, por la justicia perfecta de Jesucristo, que es nuestro activo, nuestro crédito a favor. Y Él ha cruzado esa cuenta para que nosotros estemos en cero. Cuando usted confía en Cristo como su Salvador único, Dios toma la perfección de su Hijo y la suma a su cuenta. Es decir, realiza un crédito a favor suyo. Esta es la transacción espiritual que Pablo tiene en mente cuando hace su relato en Romanos 4:5. Y por eso allí es donde debemos nosotros buscar qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo, para que de esa forma nosotros podamos tener la seguridad de que al encontrar ejemplos podemos valernos de ellos para que podamos entender de qué manera Jesús obra a nuestro favor cuando a Él le encomendamos todas nuestras necesidades. Encontramos una historia acerca de un niño al que le regalaron un tirador de piedritas en una ocasión en que visitaba a su abuela. O sea, lo que es una flecha, lo que es algo que colocamos en un caucho y que al estirarlo en una Y de madera que hemos hecho, nos permita que podamos poner la piedrita aquí, podamos disparar para que al soltarlo la piedra salga disparada. En casa de una abuela, un chiquillo recibe y un día decidió practicar el tiro al blanco en el patio de la casa. Y había un pato, un pequeño animal de color blanco y de color cremoso, rozagante, lleno de vida, que estaba caminando alrededor de la casa. Y este joven tomó la flecha y lo apuntó, soltó el proyectil, que era una pequeña piedra, y ¡pum! Como un tiro certero, acertó y el pato cayó fulminado, haciendo que el muchacho se asustara, aterrorizado de lo que estaba sucediendo, de lo que había ocasionado, de la acción que había cometido. Fue y escondió al pato muerto entre una pila de maderas. Estaba asustado, estaba como sintiendo que había cometido una acción que no la iban a perdonar y por lo tanto tenía que ocultar. Pero cuando se dio la vuelta se encontró con que su hermana Sonia lo había visto todo. Al comienzo ella no dijo nada, pero esa noche cuando la abuela dijo, Sonia, ayúdame a lavar los platos, Sonia respondió. Y veamos cómo respondió. Creo haber oído a Juan decir que él quería lavar los platos, dijo Sonia. Y para recordárselo, le susurró al oído. ¿Te acuerdas del pato? Bueno, Juan no tuvo nada más que hacer sino lavar los platos esa noche. Al día siguiente, invitó la abuela a los niños a pescar, pero dijo, Sonia, necesito que te quedes en casa y ayudes a preparar la comida. Yo iré con tu hermano y con los otros amiguitos a pescar. Sonia sonrió y le dijo a la abuela, abuela, creo que ya está todo resuelto. Juan quiere hacerlo. Juan quiere ayudar a preparar la comida. Y le repitió también con un susurro, ¿te acuerdas del pato? El pobre Juan se quedó en casa. No tuvo absolutamente ninguna solución diferente, sino aceptar para que su hermana no confesara ni lo delatara de la acción que había cometido. Con muchas lágrimas, después de varios días, Juan ya no pudo soportar más y le confesó a la abuela lo que había sucedido. Y para su sorpresa, encontró que ella ya lo sabía, porque ella había visto toda la acción que había sucedido desde la ventana de la cocina. Y ella le dijo, porque te amo tanto, desde el mismo momento te perdoné, pero no te lo dije porque estaba esperando a ver por cuánto tiempo seguirías esclavo de lo que tu hermana estaba haciendo contigo. Todo esto tiene una conclusión. Y la conclusión de esta historia nos enseña que no debemos permitir que tus errores te sigan esclavizando. En lugar de ello,
Tú puedes confesar tus pecados a Dios. Tú puedes creer y en tu vida interior crear que hay una vida perfecta en Cristo y que su muerte en sacrificio en la cruz del Calvario lavó tus pecados. Tus pecados fueron perdonados, tus pecados fueron olvidados, tus pecados fueron tomados por Cristo y arrojados lejos de ti. Por lo tanto, esa cuenta del libro mayor está cruzada y tu saldo es cero. No tienes ninguna culpa, has sido perdonado, igual a como la abuela perdonó a la criatura llamada Juan. Tenemos que mirar siempre los errores como oportunidades para aprender. Tenemos que mirar que en todo momento los errores son inevitables. No hay nadie que no haya cometido errores, pero también en forma inevitable tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones cuando las llevamos a cabo y cuando tenemos que pagar las culpas de las acciones que no están meditadas y que no están llevadas a cabo de acuerdo como el Señor nos dice. Pero no nos revolquemos en autocompasión. Peor aún, en lugar de repetir esos errores, aprendamos de ellos. Démonos cuenta que los errores pueden ser corregidos y que cuando ponemos esfuerzo, disciplina, deseo, podemos lograr. Es como cuando queremos hacer algo. Si ponemos nuestro entusiasmo, nuestra determinación, la disciplina que necesitamos, siempre vamos a lograr el éxito que esperamos. Entendámoslo así y entendamos también que en todo momento el Señor nos brinda la oportunidad para que corrijamos y con Él aprendamos a conocer cómo mirar hacia la generosidad de su misericordia. Hermanos míos, perdonando los pecados, Jesús ordena nuestras vidas. Nos dice el profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. El Antiguo Testamento nos ofrece la historia de lo que sucedió antes de Cristo. ¿Y por qué es tan valorado el que conozcamos de ello? Porque tenemos que interrelacionar las acciones que leemos en el Nuevo Testamento con lo que sucedió antes, cuando Dios daba la orden directamente a que cuando Cristo nos dejó conocer su palabra para que la cumpliésemos a través de su evangelio y a través de la gracia que nos dejó, lavando todo lo que fue la indisciplina de los seres humanos. La gracia con que Dios nos mira no tiene ninguna limitación en su extensión, porque en ella está la plenitud de su divinidad, de su esencia preciosa. Nosotros conformamos una naturaleza que ha sido creada para honrar y para alabar al Creador, no para que el fruto de la creación, que somos nosotros como criaturas pensantes y portadoras de la verdad divina, tomemos control de la obra del Señor y creamos que tenemos derecho de apropiarnos de su desarrollo. Debemos postrarnos ante nuestro Redentor y en él descansar por completo, conforme nos ha dejado conocer que debemos hacer. Decimos muchas veces que somos portadores del conocimiento y de la realidad diaria, teniendo a nuestro lado el goce de nuestra propia satisfacción para honra del hombre en todas sus propias manifestaciones naturales. Conocemos que la verdad está en quien es verdad y solo el Padre y el Hijo y el Espíritu son quienes tienen la completa esencia de su absoluta soberanía como Dios de gloria y de perfección. Por eso necesitamos oír de Él su palabra y necesitamos cumplirla. No tiene ningún valor ni representa en ninguna forma condición aceptable para el Señor que nosotros creamos en nuestra propia capacidad y consistencia a nivel personal, como propiedad privada, desconociendo lo que Dios es como creador y soberano de nuestras vidas en todo su contenido, por lo que desconocer su existencia, tratar de actuar sin su divino consentimiento, es y será acción rebelde que nos alejará de su lado y de su gloria en la eternidad santa con Jesús. Creer lo que aparece a nuestros sentidos es pretender obrar en nuestra personal decisión, desconociendo una vez más que tenemos a un Dios bajo el cual se encuentra el control del universo y de todos sus alrededores, que es la base de nuestra real existencia, y que tenemos en Jesús, que se inmoló a sí mismo, entregándose a muerte natural por nosotros, habiéndose hecho hombre, para darnos herencia sagrada
y para aglutinar a su alrededor a todos aquellos que hemos sido señalados por el Padre desde antes de su creación, lo que bien nos dice de su señorío y de su absoluto dominio soberano sobre todo lo que existe y vive. En toda la extensión de su palabra, el Señor nos dice de su ley, de sus mandamientos, de su disciplina para quienes Él ama y para que quienes siendo sus hijos obedezcamos para su gloria y para que en esa forma intentemos cumplir lo que el Señor nos manda, porque hacer lo contrario y tratar de tomar otros caminos es acción rebelde que tiene como castigo la muerte y la condenación eterna, que será, por supuesto, para siempre. El único ser que merece ser llamado Señor nuestro es Jesucristo. Y Él solo es suficiente para lavar y perdonar nuestros pecados, dándonos su gracia para redención y entregándonos a su reino eterno y ante la presencia del Dios omnipotente y creador, si es que hemos sido inscritos en el libro de la vida eterna, como esperamos y como creemos. Por eso, postrados, oigamos lo que nos dice Jesús. Entendamos que la palabra que el Señor nos brinda es para darnos fe absoluta de que si la cumplimos, estaremos caminando al lado de Jesús, dejando atrás todas nuestras culpas, como lo vimos, y llevando a cabo el recorrido de un camino en donde los pasos de Jesús nos enseñaron y nos lo marcaron en ese camino que tenemos que transcurrir, vivir y dar paso en esta vida que tenemos. Entendamos, por lo tanto, que nosotros tenemos que oír lo que dice Jesús, porque allí está nuestra salvación si la cumplimos. ¿Cómo podemos nosotros meditar sobre una frase que nos llene de seguridad y que a la vez nos haga entender? Dios convierte lágrimas en gozo y pruebas en testimonio. El Señor coloca situaciones que nos hacen vivir momentos de angustia, de dolor, de llanto. Pero también el Señor nos da pruebas de testimonio en donde nos permite ver gozosamente cómo ante las cosas naturales que Él nos enseña y que Él permite que veamos, nos sintamos agradecidos y sorprendidos de lo que el Señor puede hacer. Por lo tanto, no desconfiemos de Él, confiemos solamente en la generosidad que nos ofrece. Tenemos nuestro corazón de fe y de creer absolutamente en la palabra del Señor. Y lo más importante, hagámoslo en el cumplimiento de cada una de esas acciones, para que nuestro testimonio sea en verdad el que realmente esté mostrando que somos hijos redimidos por el Padre a través de Jesús. Orémosle al Señor, digámosle gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque todo lo haces para que tu Hijo Jesús sea bendecido y sea alabado. Y con Él nos has rescatado de nuestras transgresiones y nos has permitido santificarnos por Él y por tu gracia divina. En su nombre santo, Señor, oramos para tu gloria. Amén. Amigos míos, esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y con sus oraciones en este su programa Camino de Vida. Si tú tienes el deseo y Dios pone en tu corazón hacerlo, te pedimos tu ayuda para que con tus donaciones nos ayudes a seguir llevando a cabo este ministerio de Camino de Vida. Tú puedes llamar al 225-205-2421. Puedes también enviarnos un mensaje en caminodevida@gmail.com o visitar nuestro website caminodevida.org. El Señor nos bendiga hoy y en todo momento. Si esa es la voluntad del Padre, estaremos mañana nuevamente aquí, en otro programa de Camino de Vida. Por hoy, muchas gracias. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.